Él es bueno. Lo mencionaba yo al principio. La oportunidad que tenemos hoy de adorar a Dios no nace en nosotros, nace en Él. Nace en su perdón, en su gracia, en su amor para con nosotros. Y esa es una de las muchas razones que tenemos para seguir agradeciendo y adorando. Amén. Dice Pablo en la carta a los Filipenses: cada vez que me acuerdo de ustedes, doy gracias a mi Dios, y cuando oro, siempre pido con alegría por todos ustedes, pues ustedes se han hecho solidarios con la causa del Evangelio desde el primer día hasta hoy. Estoy seguro de que Dios, que comenzó a hacer su buena obra en ustedes, la irá llevando a buen fin hasta el día en que Jesucristo regrese. Y eso que dijo Pablo, por supuesto que nos alcanza a nosotros, y en eso confiamos, en que quien inició la buena obra en nosotros habrá de concluirla. Amén. Vamos a volver a orar, pero ahora vamos a orar por la palabra. Incline su rostro. Vamos a orar. Dios bueno, creemos en esta verdad, que no se trata de lo buenos que seamos ni de merecer nada, sino de tu gracia y tu poder obrando en nosotros y a favor de nosotros. Señor, queremos con la misma actitud de agradecimiento, de adoración, escuchar en esta hora lo que tienes para con nosotros, escuchar en esta hora lo que necesitamos, Señor, considerar delante de ti para seguir glorificándote y honrándote. Te ruego por nuestro hermano Carlos, te ruego que seas bendiciéndolo a él y que él sea bendiciéndonos a nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a escuchar. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga a todos. Es un privilegio poder compartir hoy con ustedes. Y si hoy pudiéramos ponerle un título a esta prédica, a este sermón, le pondríamos un título largo, ¿verdad? Y le pondríamos la obra inquebrantable de Dios. La obra inquebrantable de Dios. ¿Ustedes han escuchado en algún momento personas que nunca dicen no para hacer algo, pero no lo hacen? Oye, ahorita lo hago. Y pueden pasar horas, días, semanas, años y nunca lo hacen. ¿Sabes que eso tiene un nombre? Y hasta el nombre está difícil. ¿Alguien sabe qué es la procrastinación? Eso que acabamos de decir. De latín procanistare, pro adelante, y crastinus, mañana. Otras palabras que seguramente nos van a sonar más a lo que hablamos siempre es la postergación o la posposición de algo. Esto es la acción o el hábito de retrasar actividades o situaciones que deben atenderse, sustituyéndolas por otras situaciones más irrelevantes o agradables por medio o afrontándolas con pereza para realizarlas. Esto es algo que a veces nos sucede, hermanos, algo que nos pasa. Pero hoy la buena noticia es que Dios no es así. Aquel que la buena obra empezó será fiel en completarla. ¿Te imaginas a Dios creando el mundo en esos 6 días que nos narra el Génesis y que hubiera dicho, no, mañana no hago nada? ¿No? Sí descansó un día, ¿verdad? Nosotros sabemos. Pero ¿qué hubiera sido si Dios creando las cosas hubiera dicho, hoy no lo voy a hacer? Él siendo soberano y dueño, pues pudo haberlo hecho. Pero nosotros somos buenos en eso, hermano. Mira, existen 2 tipos de procrastinación. Perdóname, hermano, está complicado. Procrastinación. Los procrastinadores eventuales, parece trabalengua, cuya actitud evasiva pues se presenta de manera habitual. A veces empezamos algo y no lo terminamos, pero pues regularmente lo que empieza lo termina,
¿verdad? Y hay quienes son crónicos, que esto lo tienen siempre. Siempre empiezan algo y todo lo dejan a medias. Eso ya es como un problema, está caracterizado como algo que sí está perjudicando a las personas, o sea que se trata hasta de manera psiquiátrica, un tema que no nos deja avanzar en lo que hacemos, que dejamos para mañana lo que podemos hacer hoy, ¿verdad? En contra de lo que dice el adagio popular, ¿no? No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Los procrastinadores, eso, dejan todo para mañana y no hacen nada hoy, ni tampoco lo van a hacer mañana, pero lo aplican al revés. Estos que son crónicos se denominan como un trastorno en comportamientos, ¿verdad? Algunos autores afirman que existen conductas adictivas que contribuyen a este trastorno de evasión. Se refieren, por ejemplo, a las adicciones, y a ver si te suena, hermanos, como la televisión, la computadora, el internet, el teléfono móvil, las redes sociales, todas las que te sepas. Y ya por ahí alguien hablaba, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo le invertiremos a ver el celular al día, hermanos? Yo tengo un teléfono que manda un reporte semanal de uso de la pantalla y luego sí me quedo así de, ay, todo eso usé el teléfono. Y ya saben, ¿no? El hermano Carlos con el pretexto, pues sí, pero por el trabajo, ¿no? Estuve ahí atendiendo, pero ¿cuánto tiempo inviertes viendo redes sociales o viendo la televisión o en tu computadora? Fíjate que algo que me llama la atención es que, por ejemplo, han escuchado ahora de estos muchachos gamers que ganan dinero jugando videojuegos. Se pasan, hermanos, la vida ahí sentados. Y hasta les diseñaron silloncitos especiales para que se sientan más cómodos, audífonos, equipos, monitores así curvos, hermanos, que le dan una visión más amplia del videojuego y puede pues poner más atención a ello. Y eso, hermanos, nos envuelve de tal forma que nos impide hacer lo que sí tenemos que hacer. Si hablamos del ámbito espiritual, pues bueno, hermano, la verdad es que estamos enfocados en eso, más el trabajo, más la casa, más todas las actividades que tú haces, y habitualmente eso pasa no a segundo término, a tercero, a cuarto, a quinto término. La pregunta sería, ¿cuánto tiempo podrías sustituir de eso que ves tu celular por leer la palabra, por ejemplo? ¿O cuánto tiempo puedes sustituir de eso que ocupas en la computadora para orar? ¿Cuánto tiempo podríamos cambiar? Filipenses, hermanos, lo que leía Jonás en el capítulo 1, versículo 6, es un versículo muy poderoso, hermanos, que nos brinda una esperanza y confianza de la obra de Dios en nuestras vidas. En Filipenses también encontramos a Pablo, ¿verdad? Con esta verdad profunda. Quiero decirte que estos versículos de Filipenses 1, Pablo está haciendo una oración por hermanos, por creyentes, por gente que ya habían aceptado a Jesús. Les está hablando a ellos, nos está hablando a nosotros, gente que ya creemos, hermanos. De hecho, esta oración previa es el versículo que hoy mencionaba mi hermano hoy en la enseñanza dominical, ¿verdad? Donde Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero cuando Pablo ora con esta convicción de saber que en Dios, hermanos, todo se va a cumplir. Todo. Reitero, Dios no es como el hermano Carlos, ¿verdad? Que hoy puede decir, sí, hermano, mañana nos vemos y mañana no llego. Sí, hermano, lo dejamos y mira, lo vemos. Y ese lo vemos, hermano, quiere decir nunca lo vas a ver. Nunca. Y Pablo se refiere, ¿verdad?, a Dios como un Dios que lo que empieza, lo termina. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Dios no solamente, hermanos, comienza una buena obra en nosotros, sino que
todo lo que Él empiece en nosotros lo completa. Este versículo nos anima de gran manera a confiar en un proceso divino y a perseverar en nuestra fe. Esto de los procesos divinos, ahorita lo vamos a ver con algunos ejemplos, porque a veces ayudamos o queremos ayudar a Dios con lo que Dios hace en nosotros o por nosotros. Mira, hermano, quisiera nombrar 3 cosas de este versículo. Dios comienza. Estando confiado de esto mismo, Pablo comienza expresando su confianza en Dios. O sea, Pablo sabe, que Dios hace las cosas, que Dios las va a comenzar. Pero mira, dice, Dios inicia una obra en cada creyente. Es como si Él, o sea, Dios, plantara una semilla en nuestro corazón. Parte de lo que veíamos hoy en la mañana. Dios, hermanos, siempre tiene algo bueno para nosotros. Siempre. Aunque nosotros no lo veamos, Dios siempre tiene un plan para tu vida. Y ahorita vamos a enfocarnos más en esos procesos que Dios nos hace pasar. Porque a veces, hace unos días compartí y decía, a Dios se le acabó el poder. ¿Acaso es que Dios hoy ya no puede sanar, o Dios ya no puede levantar muertos, o Dios ya no puede hacer esas cosas que hacía antes? Si Jesús dijo, mayores cosas que las que yo hice, ustedes harán. Y entonces la pregunta sería, ¿en dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? Dios comienza, hermanos, desde el principio. Él es el alfa y Él es la omega. Él es el principio y Él es el fin. Dios siempre comienza algo en nosotros. Y lo que Dios comienza, hermanos, siempre es bueno. Siempre es bueno. Dice la Escritura que el que comenzó en vosotros una buena obra. ¿Sabes algo, hermanos? Dios no solamente comienza y hace algo, sino lo que hace contigo, lo hace con excelencia, con perfección. Por eso nosotros cuando hacemos algo, tenemos que buscar hacerlo con excelencia. Tenemos que buscar hacerlo de la mejor manera. Cuando Dios nos dirige y cuando Dios está en nosotros, hermanos, nosotros debemos buscar ser excelentes y no buscando sobresalir. No me refiero a eso, son cosas diferentes. O sea, porque a veces, mira, muchas veces escuché esta expresión en la iglesia, ¿no? ¿Por qué vas vestido así? Pues voy a la iglesia, ¿no? Oye, ¿por qué lo estás haciendo? Es para Dios, ¿no? Como si, o sea, sí, Dios tiene misericordia de nosotros, o sea, sí, pero a veces la mentalidad de nosotros es para la iglesia, es para Dios. Pues por eso mismo, hermanos, debemos buscar hacer las cosas de la mejor manera, con excelencia, en donde tú vayas, hermano. Trata de mostrar a Dios, ¿verdad? Haciendo las cosas de la mejor manera. La obra de Dios siempre será buena, perfecta y transformadora. Lo que Dios busca hacer con esto, hermanos, es santificarnos. Cuando Dios nos pasa por un proceso de estos, busca santificarnos. ¿Sabes algo, hermanos? A veces tenemos la concepción de Dios como un Dios de amor y sí, podemos testificar muchas cosas del amor de Dios, pero también es un Dios justo. ¿Y sabes algo? Muchas veces Dios nos ha llamado con amor. Y nos ha llamado 1, y nos ha llamado 2, y nos ha llamado 3, y nos ha llamado 10, y nos ha llamado 20. Y en esas 20 veces o 30 o las que sean, hermanos, la verdad es que no volteamos a ver al Señor. No lo vemos. Entonces, ¿Dios qué hace? Porque somos hijos y no, ¿qué, hermanos? Bastardos. Y el Padre que ama, corrige. Y entonces Dios tiene que llamarnos de otra manera, hermanos, y hacer que nosotros volteemos la mirada a Dios. Cuando te enfermas, hermano,
y además te enfermas de una cosa que pues es complicada. ¿Sabes una cosa? Y a veces ni eso, ¿no? Veíamos en la clase hace 8 días cuando se rebeló Coré contra Moisés. ¿Sabes algo, hermanos? Dios los acabó, se los tragó la tierra. Y al siguiente día, ¿sabes qué hicieron? Murmuraron de nuevo. No les bastó ver lo que Dios hizo, volvieron a hablar, volvieron a murmurar. Y nosotros nos ponemos en esa situación muchas veces. Pero Dios tiene que buscar cómo santificar a sus hijos, porque a veces sus hijos no le obedecen o no le obedecemos. Entonces Dios nos llama, hermanos, a través de estos procesos que a veces nos son complejos y complicados. Y además, hermanos, cuando Dios empieza algo, Dios lo completa. Dios, hermanos, dice la Escritura, perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aquí esta promesa nos dice que Dios nunca abandona su obra, nunca la deja a medias. Hay un canto que nosotros cantamos aquí, que es una porción de la palabra, segunda de Pedro 5:10, dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. Y nosotros omitimos un cachito de ese texto. Dice: después de que hayáis padecido un poco de tiempo, eso es lo que dice, Él mismo os perfeccione, os afirme, os fortalezca y establezca. Dios lo hace todo completo, hermanos. El plan de Dios fue perfecto, completo, hermanos. Dios trazó un plan, hermanos, y todo. A mí me sorprende ver todo el plan de salvación de Dios trazado con perfección. Siempre menciono cuando Jesús dice en la cruz: sed tengo, y luego dice la Escritura, para que la Escritura se cumpliese. A Dios no se le pasa absolutamente nada, hermanos. Y entonces podríamos preguntar algo: ¿qué es mejor, hermano? ¿Tus planes o los de Dios? Hay un dicho por ahí en el mundo que dice: si quieres hacer reír a Dios, ¿qué, hermanos? Cuéntale tus planes. Y yo creo que sí, hermano. Yo creo que Dios a veces nos ve y dice: este hijo mío, ¿verdad? Está haciendo todo lo contrario a lo que yo tengo planeado para él. Y no sé si Dios se ría o no, ¿verdad? Pero seguramente muchas veces Dios nos ha visto a la distancia y ha tenido misericordia de nosotros, hermano. Ha tenido misericordia. No quiere decir que lo que dice aquí, hermanos, de la perfección se alcance en esta vida. Nadie es perfecto. Todos tendemos a la imagen y a la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo. Y la perfección no se alcanza, hermanos, en esta vida, pero Dios nos llevará a la plenitud en la eternidad. Y hace rato también decía el pastor: por eso, aun cuando tú puedas tener miles de problemas y la enfermedad te aqueje y las luchas no te dejen y los problemas no se acaben, el que tiene a Dios siempre tendrá la mejor actitud en su vida. Siempre. Porque habremos entendido lo que Pablo decía: aquel que la buena obra empezó será fiel en completarla. No en nuestras fuerzas, hermanos, no con nuestros pensamientos, no lo que esperamos, porque a veces pensamos que el plan de Dios no se cumple porque no es como tú lo trazaste. Y ese ya no es plan de Dios, es tu plan y es tu deseo. Algo que se me quedó muy grabado del pastor, que decía: por eso cuando en el cumpleaños felicitamos a alguien y habitualmente escribíamos: y que Dios cumpla los deseos de tu corazón. Yo no sé qué tan conveniente eso sea, que Dios cumpla los deseos de tu corazón, porque a veces deseamos, hermanos, cosas que no, o sea, que no están dentro del plan de Dios. ¿Cuántos dan un amén?
¿Estás, hermanos, dispuesto a pasar el proceso de Dios? ¿Sí, hermano? Aunque duela, es lo mejor. Mira, hay procesos divinos, bíblicos, tomé algunos. La vida de José, ¿te acuerdas qué problema tenía José? Y era, hermanos, en la situación en la que la Biblia dice José fue vendido por sus hermanos, pasó años como esclavo y prisionero en Egipto, antes de convertirse en el segundo al mando del faraón. ¿Tú crees que José pensaba en ser el segundo al mando del faraón? Y mira, y en la mente del hermano Carlos, el proceso de verlo como esclavo y ver que sus hermanos lo habían vendido, jamás nos hubiera pasado por la mente que él iba a ser el segundo de Faraón. De manera humana eso era imposible. Pero este proceso, hermanos, fue crucial para salvar a su familia y a muchas otras personas durante la gran hambruna que hubo. Y ese es un proceso de Dios. José no lo entendía, tal vez no lo entendió. José tenía derecho a decirle a Dios: Señor, ¿por qué me vendieron mis hermanos? No me quieren, no tengo familia, Señor. Soy un esclavo, Señor, y poderse quejar, hermano, de todo lo que le estaba pasando. Pero el plan de Dios era perfecto para ese varón. Y llegó a ser el segundo, hermanos. El faraón le preguntaba a José, después de ser un esclavo. Lo que hemos estado hablando en la clase en autoridad espiritual, la formación de Moisés. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de ser llamado por Dios para liberar a los israelitas de la esclavitud de Egipto. Murmuraron y murmuraron y murmuraron de él. ¿Para qué nos trajiste aquí? ¿Para morirnos? Estábamos mejor allá, siquiera teníamos que comer. No les decía nada, hermanos, caminar por el desierto y que la nube les cobijara del sol y después que se hiciera una columna de fuego y los calentara en el frío. ¿Qué harías tú, hermano, hoy si te cayera un bolillito del cielo? ¿Qué harías? Así calientito, recién hecho. Yo, ¿sabes qué, hermano? Le diría al Señor: Señor, ponle milanesa, ¿no? Con quesillo, Señor, por favor. Eso hicieron, hermanos. O sea, ¿a poco sí es común ver caer pan del cielo? Ver una nube, ver una columna de fuego. Y le decían a Moisés: ¿para qué nos sacaste? ¿Para qué? ¿Para morirnos? Y esa era la actitud que tenía este pueblo. Pero sabes, hermanos, este tiempo fue necesario para preparar la misión que tenía Dios para este varón. Tal vez Moisés nunca entendió lo que pasaba, hermanos. Pero sabes, hemos estado estudiando su vida y era el hombre más manso. Y entonces murmuraban contra él y se postraba en tierra. Y oraba a Dios y le decía: Señor, tú toma el control, tú toma la decisión. Y Dios le decía: mira, ¿qué hacer? Porque el plan de Dios es perfecto. El exilio babilónico, hermanos. El pueblo de Israel fue llevado al exilio en Babilonia durante 70 años. Pero sabes, este proceso al pueblo le sirvió. Fue un tiempo, hermanos, de purificación y renovación espiritual para el pueblo de Dios. Y yo cuando leí esto decía: 70 años, Señor. 70 años. A veces no nos alcanza la vida, hermanos. En promedio vivimos 70, 80 años. Esa es la edad promedio para vivir hoy, cuando menos aquí en México. Y sabes, hay hombres y mujeres que pueden llegar a los 80, a los 90 y nunca llegaron a entender cuál era el plan de Dios para sus vidas. Nunca. Y podríamos 70 años. Si te fijas, la característica de estos procesos bíblicos, de estos procesos divinos bíblicos, es el tiempo que Dios tomó para tratar con las personas. No fueron 3 días,
ni fue uno, ni fue en una velada de oración, ni fue en un culto de oración. Por eso, algo que no debemos de dejar de hacer en la oración, en los cultos de oración, es cansarnos de pedir, hermanos, por lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, por las necesidades que tenemos. Tenemos que ser perseverantes. Dios tiene el tiempo y Dios tiene la hora. Y si es la voluntad de Dios, Dios la va a cumplir. Y si es un plan bueno para nosotros, Dios lo va a cumplir, hermano. Tenlo por seguro. Mira la vida de Pablo. Antes de convertirse en el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, lo sabemos todo. ¿A qué se dedicaba, hermanos? A perseguir y a matar cristianos. A eso se dedicaba. Y su conversión y su ministerio fueron un proceso que incluyeron muchas pruebas y muchas tribulaciones. Si alguien padeció, fue ese varón. Y aún conociendo a Jesús, estuvo en la cárcel, intentaban matarlo, lo azotaban. Y sabes una cosa, Pablo podía decirle a los filipenses, la buena obra que él empezó, él será fiel en completarla. Y después les decía, por eso para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo lo había entendido todo, hermanos, todo de Dios. Y ya que hablamos de Pablo, hermanos, Jesús mismo, ¿cuántos años estuvo Jesús en su proceso de ministerio? 3. ¿Y durante cuánto se preparó? 30 años, hermanos. Jesús murió de 33 años, 3 en el ministerio, y en el previo seguramente hubo un proceso que Jesús siguió siendo Dios para prepararse, sabiendo lo que iba a venir para él. Él lo sabía. Él lo sabía. Por eso aun cuando estaba previo a su muerte le dice al Padre, Padre, si se puede que pase de mí esta copa. Pero si no, Señor, hágase tu voluntad. ¿Qué trabajo cuesta esto, hermanos? Pero, ¿sabes? Nos vamos a ahorrar muchos sufrimientos cuando logramos entender que nuestra vida no nos pertenece, que nuestra vida le pertenece a Dios. Y que cuando nosotros nos abandonamos en Dios, Dios va a empezar a hacer cosas grandes en tu vida. Dios va a empezar a mostrarse en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en tu escuela, en todos lados. El problema es que muchas veces queremos ayudarle a Dios, ¿verdad? En lo que Él hace en nosotros. En Filipenses, hermanos, en este versículo que estamos tomando, nos da una perspectiva sobre lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. ¿Cómo podemos aplicar esto a lo que nosotros vivimos diariamente? En primer lugar, hermanos, confía en el proceso de Dios. No importa si se tarda 3 días o si se tarda 30 años. Dios va a contestar. Eso te lo aseguro. Mira, mi papá, aquí está Sara de testigo, ¿cómo le costó trabajo? ¿Sabes? Cuando nosotros llegamos a la iglesia, y me refiero a mi mamá y a mí, cuando nosotros llegamos a la iglesia, el principal retractor era mi papá. Y yo siendo niño me acuerdo perfectamente bien. ¿Alguien conoce los elotes de aquí de Salina Cruz? Ahí en el pasillo de Casa Alemán. Sara se comió uno diario cuando estaba embarazada de Aarón. La señora nos conocía perfectamente bien. Y a mí me gustaban muchos elotes, unos y otros que había ahí por la Gertrudis Sánchez. Hasta allá íbamos a los elotes. Y entonces cuando nos íbamos a ir a la iglesia, mi papá decía, no vayas, te llevo a los elotes. Y me sobornaba con el elote, hermano. Y era el principal retractor. Y yo le quería hablar y le decía, mira papá, es que hoy aprendí de Pablo, Filipenses 1:6. Y me decía, no empieces de aleluya, vete por allá, ¿no? Y mi abuela me decía, haz tu primera comunión, yo te compro tu traje blanco.
yo te llevo al catecismo. Y entonces las ofertas estaban fuertes, hermano, fuertes, ¿sabes? Pero, ¿sabes? Mi papá mucho tiempo se la pasó así, sin querer saber nada de Dios. Fueron, ¿cuántos años? Muchísimos años, 40 años tal vez. ¿Sabes qué nunca dejamos de hacer? Orar por él. Nunca dejamos de orar por él. Ya no llegábamos y le tratábamos de meter la letra con sangre, hermano, ya no, pero nunca dejamos de orar por él. Y Dios escogió el día y el momento y la situación para que él le creyera a Dios. Fue una situación adversa, sí, porque se estaba muriendo. Pero eso fue lo que Dios ocupó para que después de toda una vida mi papá pudiera reconocer que Jesús era su Salvador. Tenemos que confiar en el proceso divino de Dios. Lo que tome, lo que tarde. Tal vez Dios un día le plazca y decir, hoy me pidió y le contesto. Y sabes una cosa, aun cuando no vemos la respuesta, cuando nosotros le pedimos en ese momento, Dios nos contesta. Pero nosotros estamos acostumbrados, hermanos, decía el pastor hace rato en la clase, a ser bien pacientes. Esperamos en Dios lo que sea necesario. Y entonces estamos acostumbrados a ver soluciones así, mira, hermano. Hoy todo es así. Hoy todo es así. El otro día platicaba algo burdo con mis amigos. Todavía, ¿quién vio tele en blanco y negro? No levante la mano porque se va a evidenciar. Pero teles no había con control remoto. Entonces, por ejemplo, yo tenía a mi hermano el más grande y teníamos una de esas de perilla que le cambiabas y pasaba yo y le decía, carnal, cámbiale, ¿no? Porque no nos parábamos del sillón o de la cama donde estábamos acostados. ¿A quién le cambia? No, cámbiale tú. Y entonces estábamos acostumbrados a eso. Hoy tomas el control y le cambias, ¿no? Hoy le dices, Alexa, apaga la luz. Se apaga la luz. Alexa, apaga la tele. Se apaga la tele. Estamos acostumbrados a lo pronto, a lo rápido. Pero con Dios no funciona así. Tal vez en algún momento Dios, en su grande amor y en su grande misericordia, diga, hoy es el día y hoy le contesto. Y Dios te va a contestar, hermano. Pero Dios también tiene formas y tiene procesos. Hay que confiar, hermanos, en el proceso de Dios. Hay que perseverar en nuestra fe. Veas lo que veas, oigas lo que oigas. Y si estamos orando, hermanos, pero los doctores dicen lo que Dios diga, hermano. Antes que los doctores, lo que Dios diga. Es que mi jefe, antes que tu jefe, lo que Dios diga. Y tenemos, hermanos, que perseverar en nuestra fe. Es un tema de persistencia. No te desanimes, hermano, cuando enfrentemos desafíos. Recuerda que Dios está perfeccionando su obra en ti. Eso tiene que ver, hermanos, con que Dios está tratando contigo. ¿Cómo podemos perseverar en la fe, hermanos? La fe viene por el oír, ¿qué, hermanos? La palabra de Dios. Lee, hermanos, medita en la Escritura. Ahí vamos a encontrar consuelo de Dios. Tenemos que perseverar en nuestra fe. Tenemos que tener amor y compromiso, hermanos, por lo que hacemos. Las relaciones personales a veces nos cuestan tanto trabajo. ¿Por qué, hermanos? Ya no voy a hablar de los hermanos, aquí voy a hablar de tus hermanos en carne, los que tienen familia. Las luchas más cruentas y más duras es en la familia. ¿Por qué? Son tus hermanos, son tus papás, son tus tíos, son tus primos y no los puedes ni ver. No los puedes ver, hermanos. Ya no voy a hablar de la iglesia. Aquí no pasa, en otras iglesias, hermanos, que hay en muchas. Pero hay que tratar a los demás con amor, con gracia. Yo cuando leo esto, hermanos, la verdad es que luego me autoanalizo, que no se me atraviese alguien en el coche, hermano, porque, híjole,
ni lo conozco. Ya no lo dije, pero ya lo pensé. En esas cosas tan burdas perdemos nuestra comunión con Dios. En cosas tan pequeñas. Tenemos que reconocer, hermanos, que aún en eso Dios está obrando también en nuestras vidas. Tenemos que servir, hermanos, con amor y con compromiso. Sirve a los demás con humildad y con compasión. La obra de Dios se manifiesta a través de nuestras acciones hacia los demás. De eso vamos a hablar el martes, próximo capítulo, hermanos. Hechos, hermano. ¿De qué nos sirve, hermanos, decir, hablar y cuando tenemos la oportunidad de ayudar, hacemos como que ni vemos? Nos hacemos de lado. Hermanos, tenemos que ser como Dios. Tenemos que aspirar a ser como el varón perfecto, Jesús. Y en último lugar, hermanos, tenemos que tener esperanza en la eternidad. Esa es tu recompensa. No lo que tengamos aquí. No quiere decir que trabajes y que esté mal, que tengas algo y que esté mal. No, no, no. Ese no es el tema, ese no es el problema. El tema no es que tengas dinero, el tema es que ames el dinero antes que a Dios. Por ejemplo, el tema no es que, fíjate, estaba viendo un programa no me acuerdo si es en Discovery, que se llama algo así, que tienen así como unas relaciones enfermas, ¿no? Y alguien ama su coche y pasan en la historia que ama su coche y besa su coche y duerme en su coche y hace cosas con su coche, hermano, con su coche. Y digo, ¿estará mal tener un auto? No está mal tener un auto. El tema es cuando ponemos eso que tenemos por encima de Dios y no entendemos que todo lo bueno que tenemos viene de allá arriba. Todo lo que tú tengas, lo poco o lo mucho, todo viene de Dios. Hay que mantener, hermanos, también como decía Pablo, nuestra mirada en Jesús, en la vida eterna. Ahí en el texto que leímos en Filipenses 1:6, esto nos asegura que Dios, hermanos, completará su obra en nosotros hasta que Jesús venga por su iglesia. Y además, hermanos, tenemos que ser agradecidos en todo, hermano. Lo bueno y también lo malo, en todo. El agradecimiento no viene solamente cuando las cosas nos convienen, o cuando las cosas, hermanos, sí nos gustan, o cuando la respuesta de Dios fue como nosotros la esperábamos. Y entonces, gracias, Señor. Y somos, hermanos, cristianos pasionales y somos cristianos de emociones y no de convicciones. Y entonces, si las cosas van bien, Señor, te amo, y Señor, te sirvo, y Señor, vengo, y Señor. Y cuando Dios te hace así, mira, ya no quieres nada. Ya no voy, Señor. La hermana Elcita me ve re feo. Ya no voy. El pastor me dijo, ya, no, ofensa grande. Y ya no queremos. No seamos cristianos, hermanos, de emociones, sino de convicciones. De saber que por arriba de todo y de todos está Dios. En momentos de duda, hermanos, en momentos de aflicción, en momentos de enfermedad, en cualquiera de tus momentos difíciles, recuerda esto siempre. Aquel que la buena obra empezó, será fiel en completarla. En todo, hermano, en todo. Dios siempre está trabajando en nosotros. Incluso, hermanos, cuando las cosas parece que no van bien, cuando nosotros no vemos respuesta de Dios, Dios está haciendo algo en ti y en mí también. Hay que confiar siempre
en la fidelidad y seguir, hermanos, creciendo en la relación con Dios. Tenemos que buscar a Dios en todo tiempo, en todo momento, en toda situación. Dios tiene que ser nuestra prioridad. Vivamos, hermanos, entonces cada día con la certeza de que Dios está obrando en nosotros. Confía en su proceso, como sea, confía en el proceso, el resultado será bueno para tu vida. Perseveremos en la fe, hermanos, creámosle a Dios, busquemos a Dios, leamos la palabra, oremos, hermanos, siempre que tengamos una situación difícil y siempre mantengamos, hermanos, la esperanza en la obra inquebrantable que Él está realizando en nosotros. A veces se dice fácil, pero cuando se vive es complicado, pero tenemos que llegar a eso. Tenemos, hermanos, que saber y entender lo que Pablo entendió, que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso es lo que tenemos que entender, y que los procesos de Dios, hermanos, son los mejores para nuestras vidas. Siempre serán los mejores. Quisiera, antes de terminar, que escucharas un canto. Le voy a pedir a mis hermanos si me ayudan. Es Filipenses 1:6. Vamos a cantar este canto y quisiera que después lo cantáramos juntos, hermanos. Quisiera que lo escucharas y que después nos acompañaras a cantar este estribillo. Gloria a Dios. Aquel que la buena obra empezó, aquel que la buena obra empezó, será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Aquel que la buena obra empezó, aquel que la buena obra empezó, será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. ¿Ya te lo aprendiste, hermano? Ponte en pie, vamos a cantarlo. Y que sea tu oración. Era una oración de Pablo. Ora este versículo de Pablo y díselo cantando. Dile: Señor, yo sé que tú vas a ser fiel en completar tu obra en mí, Señor. Amén. Aquel que la buena obra empezó, aquel que la buena obra empezó, será fiel en completarla. Es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Él es fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó
empezó, será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Él es fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Te alabamos, Señor. Te agradecemos, Señor. Y esta es nuestra esperanza. Hoy, Señor, queremos tomar la decisión de esperar siempre en ti, sabiendo lo que Pablo oraba, que tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas, y que lo que tú dices, lo haces, Señor. Queremos confiar, Señor, siempre en ti, en tu obra, por difícil que parezca. Aunque podamos vernos como esclavos, Dios, como aquel José, o que podamos vernos en situaciones tan complejas como las de Moisés, o en que veamos, Señor, situaciones de muerte como las tuvo Pablo, que siempre nuestra esperanza y nuestra confianza en el proceso esté puesta, Señor, en ti. Hoy, Señor, tomamos la decisión de esperar siempre en ti, Dios, de estar confiando en la buena obra de aquel que será fiel en completarla en nosotros. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les siga bendiciendo. Dejamos este lugar.